El 1525 nos dice lo siguiente, pues. Cuando despega un avión a propulsión, produce un sonido con una intensidad de 10 vatios por metro cuadrado a 30 metros de distancia. Fíjense, nos dan una distancia a partir de la fuente y nos dan una intensidad a esa distancia. No obstante, usted prefiere el tranquilo sonido de la conversación normal, que es de 1 microvatio por metro cuadrado. O sea, imagínense, y ya pues sabiendo que es un avión a propulsión, 10 vatios por metro cuadrado es una intensidad muy grande y pues puede causar problemas de audición. Entonces, suponga que el avión se comporta como una fuente puntual de sonido, o sea, que emite en todas las direcciones. Los frentes de onda son esféricos, se forma una esfera. ¿Ok? Entonces dice, pues, ¿cuál es la distancia mínima de la pista de aterrizaje a la que usted podría vivir para conservar su estado de paz mental? ¿Ok? Fíjense que lo que nos están diciendo prácticamente es que la persona vive a 30 metros de donde despega el avión. ¿Ok? O sea, está al lado prácticamente. ¿Qué intensidad del sonido experimenta un amigo suyo quien vive a una distancia de la pista de aterrizaje que es el doble de la distancia a la que usted vive? ¿Y qué potencia de sonido produce el avión en el despegue? Entonces, lo que tenemos aquí, pues, es intensidades y distancias. Entonces, pues, hay que utilizar la ley de las intensidades, ¿cómo es? La ley de inversamente al cuadrado, de la intensidad inversamente al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver cómo es que era esto. Ajá. Aquí está, la ley del cuadrado inverso a la intensidad. Eso. ¿Ok? Entonces, veamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pues nuestra información, la intensidad a una posición 1 y la intensidad pues ahora buscar en la posición 2. Y utilizamos aquella ley, relaciona las intensidades con las distancias, se despeja tal cual la distancia, no hay mucho que hacer. Este término pasa al otro lado, raíz cuadrada de todo esto, y nos queda que debe vivir a 95 kilómetros prácticamente. ¿Ok? Imagínense, 95 kilómetros para que pues el sonido sea de, un, de una conversación normal. ¿Ok? Pues imagínense la gente que tiene que o le toca o vive a los lados de un aeropuerto. ¿Ok? Los problemas que esto puede causar, la contaminación acústica que genera pues unos sistemas como este. Ahora dicen pues, calcule la intensidad, ¿verdad? De una persona que vive pues al doble de la distancia que vive usted. Entonces, pues bueno, ahí si tenemos el doble de la distancia, en principio son 60 metros. Pero la relación esta que está aquí nos queda un cuarto, porque quiere decir que R3 es 2 veces R1, ¿verdad? Entonces, fíjense que nos queda que I3 es igual a R1 al cuadrado entre R3 al cuadrado. Pues si sustituimos nos va a quedar un cuarto, ¿ok? Porque este 2 al elevarlo al cuadrado, pues queda 4 y el R1 cuadrado se elimina con R1 de aquí. Entonces nos queda un cuarto. Quiere decir que al doble de la distancia es un cuarto de la intensidad. Bueno, ahí nos lo dice la misma ecuación, ¿no? Por cada vez que aumente, pues disminuye al cuadrático de esa distancia. O es proporcional al cuadrático de esa distancia. Ok, entonces, bueno, ahí tenemos un cuarto de 2,5 vatios por metro cuadrado. ¿Y cuál es la potencia que genera ese avión a reacción? Pues la potencia la calculamos a partir de la intensidad. Recuerden que es una fuente puntual, entonces emite igual en todas las direcciones. Ok, entonces tenemos la superficie esférica que es 4 pi r cuadrado. Le pegamos P y tenemos intensidad por 4. ¿Cuál intensidad y cuál R? Cualquiera. Siempre y cuando pues el R corresponda a la intensidad. Yo aquí utilicé los del problema, que la intensidad 1 a la distancia 1, pero pueden haber utilizado la intensidad 3, la distancia 3, ¿ok? O la intensidad 2, distancia 2.
¿Okay? Da exactamente igual. La potencia tiene que ser exactamente la misma. La potencia de la fuente es la misma. ¿Okay? No importa qué par intensidad distancia escojan ustedes. Entonces, bueno, ahí nos da 1,13 por 10 a la 5 vatios, o lo que es lo mismo, 113 kilovatios. ¿Okay? Entonces, este sería el 1325.